Bien, vuelvo a compartir la pantalla. Ahí estamos. ¿Sigo? Siga nomás. Bueno, entonces estamos con nuestro sitio de acampe. Y que entonces estamos diciendo que la velocidad de recuperación nunca es, prácticamente nunca, es igual a la velocidad rápida en que se produjo el impacto. ¿Por qué? Porque todo esto parece como un misterio, ¿no? Vamos a ver por qué. Fíjense, volvamos a este gráfico, ¿se acuerdan? Donde le mostraba la secuencia. Cuando vos tenés poco uso, ven acá la flechita de mi mouse, ¿no? Cuando vos tenés poco uso te movés acá. Lo único que afectaste es la vegetación. La vegetación, que quizás si retirás el uso, se recupera, más tarde o más temprano, no tarda tanto, no tarda décadas, digamos. Ahora, cuando vos llegaste acá, por eso antes les recalqué, guarda con esto que es importante, si llegaste a este punto, medio warning, porque ahí ya se te fue una capa, la capa orgánica, se te empezó a ir la capa mineral, y además se te formó, vos le cambiaste la formita al micropaisaje. Entonces, eso ya no, vos retirás el uso y no vuelve como la vegetación que al año siguiente por ahí se recuperó. Esto, como ya afectaste el suelo y su forma, eso tarda mucho más. Por eso cuando en general vos llegaste a este punto, que en nuestra curva es cuando vos llegaste por acá, o llegaste por acá, por eso vos, aunque retires el uso, no se recupera con esa rapidez. Creo que se entiende y vamos a seguir. Entonces, esta curva es una curva que se las trae. Fíjense, una cosa importante. Cuando llegamos acá y seguimos usando, el impacto empieza a hacerse, el aumento del impacto se hace exponencial. Ahora que está de moda, todos están familiarizados con la curva exponencial, con el COVID, con el coronavirus, todos saben lo que es la curva exponencial. Bueno, acá también. Y entonces el impacto puede crecer de forma exponencial. Por eso tenemos que aplanar la curva también acá. Entonces, esta es una curva que se las trae. De esta curva se deducen preceptos muy importantes. Muy importantes. Uno, que hay que concentrar los usos en lugar de dispersarlos. Esto es importantísimo, esto es fundamental. Si ustedes de esta charla se llevan solamente esto, yo ya estoy contento de entender por qué. Porque como los impactos se producen rápido y se recuperan lento, por lo que vimos antes, vos tenés que concentrar los usos, porque si vos los dispersás, ¿qué vas a lograr? Vas a lograr que a la larga, en muchos lugares, vas a llegar al impacto máximo y van a tardar en recuperarse. Ergo, vos a la larga vas a haber impactado toda el área. Algo relacionado, hay que evitar entonces la proliferación espacial de los impactos. Y por eso, lo que muchas veces se habla de cómo se maneja entonces cuando hay grandes cantidades de gente. Elegimos lo que se llaman a veces áreas de sacrificio. Es decir, bueno, vamos a provocar los impactos en este sector, en este área, y no en toda el área. Vamos a sacrificar, a permitir que en determinadas áreas va a haber impacto, pero de esta manera evitamos que el impacto prolifere y se disperse. Y algo muy relacionado, entonces, es que no hay que rotar las áreas de uso y de impacto. Esto es muy importante también. ¿Qué quiere decir que no hay que rotarlas? Al principio, hace mucho, se decía, bueno, no, hay que rotar, dejar descansar un área de acampe y usar otra y así. No, terrible, pésimo negocio hacer eso.
Sin embargo, hay algunas actividades humanas donde justamente lo que se recomienda es rotar las áreas. Por ejemplo, en la actividad ganadera, si vos tenés un campo, el agrónomo o el INTA te van a decir, no, mire, haga un potrero acá, largue los animales a pastar, luego cierre, saque los animales, llévelos, que descanse el lugar y llévelos a otro sitio. ¿Por qué? Para esa actividad lo mejor es rotar y acá lo peor es rotar. Acá, nuestro dibujito mágico. En una actividad ganadera, si vos no sobrecargas tu campo, ¿no? Lógico, vos te mantenés siempre acá. Las vacas o las ovejas comen la vegetación, las sacás, no se te perdió, como vos no tenés sobrecargado el campo, no se te perdió ni si te afectó demasiado tu capa superior del suelo y la vegetación se recupera. Ahora, para el uso recreativo de caminantes, para mantenerlo acá, es tan poca gente que, chicos, lamento informarles, esa época ya pasó. Esa época en nuestro país o en todo el planeta Tierra, esa época con tan poca gente que va, ya pasó. Entonces ya estamos hablando, manejando cantidades de uso que llegamos acá y entonces ya la rotación no es recomendable y entonces tenemos que concentrar los usos, evitar la proliferación y no rotar las áreas de uso. Por eso, fíjense, por ejemplo, los senderos son una gran estrategia para concentrar los impactos. Es justamente una estrategia que concentra el impacto. En el sendero uno acepta el impacto. Uno en el sendero no va a decir, uy, no, mirá qué terrible, no hay vegetación. No, bueno, no. En el sendero aceptamos que no haya vegetación, aceptamos que el suelo esté compactado, una cantidad de cosas, pero ¿para qué lo aceptamos? Para no impactar fuera del sendero. De paso, cañazo, quiero advertir o recordar que los senderos no se hacen de cualquier manera, los senderos se deben diseñar, construir y mantener por gente que sabe, y hay técnicas para hacerlos que son en cierto modo parecidas a las técnicas de los caminos. En realidad hay muchos senderos mal hechos o no hechos, inclusive en los parques nacionales. Parques está muy atrasado con este tema, pero la idea que quiero transmitirles acá a ustedes como guías es, si hubiera que hacer un sendero a un lugar, no lo hagan ustedes, vayan a la autoridad de manejo del lugar, sea el dueño del campo o el que maneja el campo, sea parques, la provincia o quien sea, el municipio, y el sendero lo deben hacer los que saben, digamos. Por eso Parques, por ejemplo, sacó un manual, este es un manual de diseño de senderos, hay principios. Regla de oro para un guía. La primera regla de oro, ¿cuál es? Mantenerse en el sendero. Esta foto habla por sí misma. Acá, aunque yo no te lo diga, no te da ganas de salir del sendero porque no vas a querer pisar los Amancay. Esto es en Chalhuaco, pero en Nahuel Huapi. Pero luego hay otros ambientes no tan obvios en los que igual la regla de oro es mantenerse en el sendero. Hay algunos principios importantes para el diseño de senderos. No es mi objetivo acá hablar sobre cómo se diseñan los senderos, porque hay un curso entero para hablar de senderos, ¿no? Pero simplemente un poco para que vean justamente que hay principios para seguir y por eso no tienen que hacer un sendero por su cuenta a la que me importa, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene una pendiente, hay dos maneras, la manera 1 y la manera 2 de ubicar un sendero cruzando una pendiente. Siempre cuando estoy en clase presencial los hago votar, quienes votan por la manera 1 y quienes votan por la manera 2. Cada uno en su casa imagine cuál elegiría. ¿La 1 es correcta o la 2 es correcta? 2 segundos, los dejo, piensen. 1, 2, 3. Y bueno, la correcta, la deseable es la manera 1. El sendero se ubica diagonalmente en la pendiente y
La 2 es indeseable, el sendero se ubica directamente en el sentido de la pendiente. Muchos montañeros, así, con mucho entrenamiento, con mucha ímpetu, training o juventud o lo que fuera, tienden a usar la 2 y vas así, va derecho. No me jodan con usar el 1 que es más largo, etc. Pero ustedes van a ser guías, hay que ir por el sendero diseñado y el 1 es mucho menos propenso a la erosión, el 2 va a canalizar el agua y una vez que la canalice va a ser muy difícil sacarla de allí, ¿no? Muy bien. Un ejemplo que por ahí algunos de ustedes conozcan, esto es en la zona de Chaltén, en el Parque de los Glaciares. Fíjense, un sendero mal diseñado, un sendero tipo 1. Fíjense, esta foto está sacado de lejísimo. Este es el sendero que va a la Laguna de los Tres. Está sacado de lejísimo y se ve el sendero, porque por distintas circunstancias, por el tipo de sendero mal diseñado que es, se ha ensanchado, se ha profundizado un desastre y ninguno de nosotros queremos que los senderos terminen siendo así. Bien, un sendero, esto es en el sendero del Refugio Meili, acá en Tronador, en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Un sendero también mal diseñado, con pendiente. Acá pasa todo lo que vimos en las diapositivas anteriores. ¿Se acuerdan que yo les dije que una vez que se forma esa concavidad, se empieza a retroalimentar la mala situación? Y entonces encima acá en este caso han habido caballos que bajaban sin arreo, bajaban así liberados a la que me importa, pero entonces como hay pendiente y hay mucha lluvia y hay suelos muy erosionables, vos por más que suspendas el uso, esto se empieza a profundizar solo. Y fíjense, todo esto que está acá es el sendero que se profundizó, solo que se fue. Acá hay un guardaparque que entra entero y más, hay cárcavas más profundas. Esto se lo llama cárcavas, la zanja de erosión. Esto ha sido todo, se ha ido por la erosión. Esto también, esto es una caña coligüe, fíjense, se ven las raíces de la caña. Es muy didáctico para ver las raíces de la caña, es muy lindo, pero realmente ambientalmente es un desastre. Todo esto es suelo que se fue. Bueno, en este manual de senderos que hizo Parques, Gabino Tapia, un dibujante entrañable que se nos fue hace poco tiempo, de Bariloche, le pedí una caricatura y hizo esta caricatura, lindo el senderito, el tipo va por adentro de la cárcava. Bueno, fíjense, estos son ejemplos de situaciones en la zona de Chaltén. Este sendero de Laguna de los Tres, que se veía desde muy lejos, casi que, no digo que se ve desde un satélite, pero casi. Fíjense, en el borde, esta es la situación que se va produciendo, ¿ven? Que por el mal diseño, no importa, no quiero entrar en detalles, el sendero se va ensanchando, la gente va caminando por los bordes y se ensancha y se profundiza. Eso es lo que hay que evitar manteniéndose en el sendero. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Los trabajos bien hechos de senderos, además, hay profesionalmente hechos, por ejemplo, allí en la zona de Chaltén se ha hecho unos trabajos impresionantes de sendero, con escalones, en roca, en troncos, unos trabajos impresionantes, que es algo que es una asignatura pendiente todavía, tener nuestros senderos profesionalmente hechos de esta manera. Muy bien. Otra cuestión en los senderos, al caminar, una es mantenerse, como ya dijimos, la otra es, cuando no hay sendero, ir en fila o dispersarse. Gran dilema, por eso el pensador de Roden está pensando si ir en fila o disperso. En general, acá es una pregunta con trampita. Primero, la trampita es, hay que ir en áreas con sendero. No hay que, ustedes como guías, no hay que ir en áreas fuera de los senderos. Ahora, si es porque te perdiste o porque ya estás en alta montaña y en sectores donde no hay sendero, ahí hay que usar un poco el juicio.
si ir todos en fila, que sería lo más lógico, hace que vos fabriques un sendero donde no lo había, porque después de pasar 15 va a quedar un senderito marcado donde no lo había, no, entonces en realidad mejor no ir en fila, mejor desparramarse, para que el paso de los 15 no deje un senderito marcado donde no lo había. No queremos que los siguientes vean un sendero nuevo. Y si ahora, si a la vez la vegetación que hay es tan sensible que aún el paso de una persona deja una marca, se dispersan los 15, van a dejar 15 marcas, tampoco. Ahí, ¿qué es lo mejor? El guía responsable que hace, dice, gente, esperen un poco, voy a buscar la pasada menos impactante. Y se toma un trabajito de buscar la pasada menos impactante. Muy bien. Bueno, otra, tomar atajos en los zigzag. Bueno, es medio una pregunta que se responde sola. Se responde sola en la teoría, pero en la práctica, ¿quién no tomó un atajo alguna vez en su vida? No hay que tomar atajos en los zigzag. ¿Por qué? ¿Se acuerdan eso del sendero tipo 1 y sendero tipo 2? De esa pruebita. Bueno, el atajo es un sendero tipo 1, indeseable, porque tiene mucho más pendiente y entonces es muy erosionable. Entonces, si generamos un atajo, que la primera persona que toma un atajo, la segunda, la décima, ya ahí se va a hacer un senderito y se va a empezar a profundizar y se va a hacer la cárcavita. Ahí eso se va a erosionar mucho más que el sendero, porque es tipo 1, es más pendiente. Por algo, el sendero se hizo con un zigzag o con un caracol. Por un lado, para que la gente no se canse tanto, para no hacerlo tan así, tan esloveno, digo a veces, no hacerlo un sendero tan esloveno, pero también para disminuir la erosión. Entonces, ustedes como guía tienen que educar a la gente en, no, al subir y al bajar también no tomamos el atajo. Es cierto que, visto desde el punto de vista de parques o de la autoridad de manejo del lugar, el dueño del campo o la provincia o parques, un sendero bien hecho le imposibilita a la gente tomar el atajo. Ese es un sendero bien hecho. Entonces acá pones piedras, inclusive o pones ramas, pones cosas que impidan o diseñás esto de manera tal que desde una rama no veas la siguiente. Pero bueno, acá tenemos muchos zigzag que no están tan bien diseñados, entonces ahí, cuando no está eso, es la disciplina del guía. Ustedes no tomar atajo. Bien. Chicos, los organizadores me avisan cuando hay que cortar, ¿eh? Sí, ahí cuando quieras ir redondeando ya... Bueno, con esta ya redondeamos un par de diapositivas y redondeamos hasta la vez que viene. Bueno, dale, perfecto. hablábamos de concentrar impactos, ¿no? Que dijimos, el sendero es una excelente estrategia para concentrar impactos. Son como corredores que sacrificamos, digamos. En cuanto al acampe, los sectores de acampe establecidos son otra gran estrategia para concentrar los impactos. Entonces, uno tiene el área de acampe, uno dice, pero está todo pelado. Bueno, está bien, está todo pelado acá, pero eso impide que provoquemos ese mismo impacto a la larga en un área mucho más. Bueno, si quieren, cortamos acá y nos vemos el lunes que viene. ¿Les parece? Dale, perfecto. Dale. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, perfecto. Claudio, una consulta. Y dale, por supuesto. Ahí en el chat habíamos preguntado si había información disponible sobre diseño, construcción y mantenimiento de senderos. Sí, este manual que yo les mostré Sí. está en digital. Yo se los puedo pasar. No sé cómo quieren que hagamos, chicos. Los docentes díganme cómo hagamos y yo les paso este manual. Después, también en internet hay mucho más que nada en inglés, pero este manual
También yo qué hice, compilé los principales manuales en inglés existentes y armé un manual en castellano con todo eso compilado. Buenísimo. Por ahí se Estaría puede bueno subir encontrar el drive de planificación, donde ya estaremos ahí Dale, los ahí materiales de esta materia. nos intercambiamos mail, Claudio, y me lo pasás y yo Dale. subo ahí a la carpeta Perfecto. donde ellos tienen acceso. Perfecto. Y Bueno, chicos, gracias. piensen preguntas o cuestiones polémicas para el lunes que viene. ¿Dale? Buenazo. Gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, Claudio. Estamos Chao, bien. gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao.